Dios les bendiga, estimados estudiantes. Entramos pues al segundo trimestre de nuestro primer año de escuela bíblica. Espero en Cristo que usted se esté formando en la palabra y el Espíritu Santo hará el resto en su vida. Para este trimestre veremos doctrina. Espero que usted sea edificado con estas enseñanzas. Así pues, empezaremos nuestro primer tema de este video. Dios es espíritu. Hechos capítulo 7 versículos 48 al 49 dice: Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Esto fue dicho por Esteban cuando estaba anunciando ante los principales sacerdotes y el concilio en Jerusalén de donde había venido el Cristo, cuyo nombre es Jesús, y declarándoles que ese mismo al que ellos habían crucificado en un madero era el mismo Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. Salomón le edificó casa al Dios que lo llena todo, pero se dio cuenta muy pronto que no hay nada que pueda contener la presencia del Dios Altísimo. Dios tiene el atributo de estar en todas partes al mismo tiempo en su omnipresencia. Dios no es materia como todas las cosas creadas. Él es espíritu. Al hablar que la tierra es el estrado de sus pies, nos está diciendo que no nos está diciendo que Él tenga pies. Está hablando a una mente humana para que al menos así pueda imaginar su omnipotencia y suprema grandeza. Primera de Reyes, el capítulo 8, el versículo 27 dice: Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Es aquí donde la creación reconoce que si el infinito universo de sistemas solares, constelaciones, galaxias y toda la vida láctea, y aún más allá de todo eso donde no hay límite de espacio, no puede contener la presencia de Dios, cuanto menos una casa que el hombre tratare de edificar. Gloria al Señor. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lucas 24:39 dice: Jesús habló a sus discípulos diciéndoles: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Esto nos prueba que un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu es incorpóreo, una realidad invisible. Cuando decimos que es espíritu, queremos decir que Dios es incorpóreo e invisible. La mujer samaritana preguntó: ¿Dónde se puede encontrar a Dios? ¿En el monte Sión o en el monte Gerizim? A esta pregunta Jesús le respondió que Dios no puede ser confinado a ningún lugar. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Esto es solamente posible si Él es espíritu. Dios debe ser adorado en forma espiritual sin tener en cuenta un lugar, forma u otras limitaciones sensuales, y en verdad sin tener en cuenta enseñanzas falsas y concepciones erróneas. Dios es invisible. Éxodo 33:20 nos dice: Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá.
Hay algo especial en esta escritura y fue el deseo de Moisés de ver al Dios invisible. Pero eso era imposible para un ser mortal como lo era él. ¿Usted se imagina estar de frente al sol y tratar de abrir los ojos para solo tratar de contemplarlo por un segundo? Es imposible, porque su poder lo quemaría su retina. Algo similar le pasó a Moisés aquel día en el monte Sinaí. Tal vez no vio lo que vio, pero sintió el resplandor de su gloria a través de él. Es muy similar cuando sentimos la presencia de Dios. No lo vemos, pero nuestro ser reacciona a su poder y majestad. Nadie se puede resistir a su presencia y seguir igual. Gloria al Señor. Juan capítulo 1 versículo 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manera de ver a Dios fue a través de Jesús. Se manifestó la gloria del Dios invisible, haciéndose visible a todos los hombres. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí Pablo declara diciendo que Él es la imagen. Lo invisible no tiene forma ni imagen, pero en Jesús vemos y conocemos al Dios soberano, el creador de todo cuanto vemos y existe. Ningún hombre ha visto a Dios como Él es en su esencia invisible. La Biblia declara, ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo. Al mismo tiempo, hay lugares donde la gente dice que los hombres han visto a Dios. Isaías vio al Señor, Isaías 61. Moisés y los ancianos líderes de Israel vieron al Dios de Israel, y lo puede leer usted en Éxodo capítulo 24, versículos del 9 al 10. Ahora, hermanos, ¿hay una contradicción en este asunto? No hay ninguna contradicción si lo entendemos correctamente. Un hombre puede mirar su reflejo en el espejo. Él puede decir en verdad, he visto mi cara. Pero al mismo tiempo, él también podrá decir, yo nunca he visto mi cara. Esto es verdad en lo que se refiere a la afirmación de los hombres que han visto a Dios. Lo único que ellos podrían haber visto era su imagen o su manifestación. Gloria al Señor. Ahora, las imágenes de Dios son prohibidas. Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Las imágenes de Dios son prohibidas expresamente. ¿Por qué? Vemos algunos puntos. El primero es Dios es espíritu e invisible. Segundo, Dios es incorpóreo. Tercero, ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo. Cuarto, no hay nada en la tierra que pueda parecerse a Él. Jesús es la imagen expresa de Dios. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos está hablando del Señor Jesús. Como tal, Dios puede ser visto únicamente en el rostro de Jesucristo. En realidad,
el único Dios que verá el hombre es Jesucristo. Esto enfrenta al estudiante cara a cara con el siguiente problema. Y abro la pregunta: ¿se puede tener un retrato de Jesús? ¿Sabemos cómo realmente era Jesucristo? Honestamente hay que admitir que nadie sabe cómo era Jesús. Lo único que sabemos es que cuando lo veamos le reconoceremos enseguida. Gloria al Señor. Ahora, estimado estudiante, Dios es incorpóreo. Lucas 24, versículo 39 dice: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús dijo: un espíritu no tiene carne ni huesos. Esto simplemente quiere decir que Dios no tiene manos, pies, brazos y piernas. Él no tiene cuerpo físico que uno pueda tocar. Él no tiene forma que pueda ser vista. Él no puede ser confinado, encerrado en ningún lugar o espacio. Pero Él puede llenar el universo y estar en todas partes al mismo tiempo. Gloria a Dios. En la encarnación, Dios tomó un cuerpo para sí y ahora en la persona de Jesucristo, Él tiene manos, pies, piernas, brazos, etcétera. Sin embargo, esto solo es verdad de Dios en Jesús, Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. Hay expresiones antropomórficas de Dios y lo explicamos así. Génesis 3, versículo 8 dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta escritura afirma que Dios camina y tiene voz. Si Dios es espíritu, ¿cómo puede Él tener voz y tener pies para caminar? Encontramos que Dios es descrito como si tuviera manos, pies, brazos, ojos y oídos. Se dice que Él ve, siente, camina, etcétera. Tales expresiones acerca del Padre, el Espíritu Eterno, deben ser atendidas solo en el sentido de ser expresiones humanas que se usan para entender lo infinito dentro de los límites de lo finito. Solo por medio de expresiones humanas podemos entender a Dios. Tales expresiones humanas se llaman expresiones antropomórficas. Sin embargo, en Jesucristo Dios sí tiene manos, pies, brazos, etcétera, y Él ve, siente, camina. Esto es solamente verdadero de Dios en Jesucristo, Dios manifestado en carne. Aleluya. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Génesis 1, 26 al 27 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otra escritura dice, Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios haría que usted como estudiante se pregunte el significado completo de esto si Dios es espíritu. Indudablemente, la oración que dice, creó Dios al hombre a su imagen, se refiere más a la naturaleza intelectual y recta de Dios que a la imagen física.
Esto está revelado claramente en la salvación. Cuando un hombre nace nuevamente, él es una nueva creación y es creado en justicia y santidad verdadera. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El hombre, según vino de las manos de su Creador, fue una criatura recta y espiritual, investida con grandes facultades intelectuales y morales. Las varias formas por las cuales el hombre fue creado a la imagen de Dios pueden ser descritas así. Primero, el hombre fue creado con un carácter recto y sin pecado. Segundo, el hombre fue creado con grandes facultades espirituales. Él podía caminar, hablar y tener comunión con Dios. Tercero, el hombre fue creado como un alma viviente. Él tendría existencia eterna. Cuarto, el hombre fue creado con una inteligencia tremenda. A Adán le fue conferido el poder de hablar y el poder del razonamiento y elección. A pesar de que en la actualidad hay una explosión del conocimiento que está igualando a la explosión de la población en cumplimiento con la profecía de Daniel 12:4, no hay una evidencia de que la inteligencia del hombre está aumentando. El hombre no tiene más capacidad de aprendizaje hoy que cuando Dios lo creó. 5. El hombre fue creado como un agente moral con voluntad libre. Dios le dio el derecho de elegir y de ser responsable por sus propias decisiones. Sexto, Dios creó al hombre en cuerpo, alma y espíritu. Dios nos ha revelado en una manifestación triple: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este sentido, el hombre indudablemente fue creado a la imagen de Dios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se creó al hombre y se le dio un solo nombre: Adán. Si hay alguna referencia a un parecido físico en la creación, tendría que ser al Hijo de Dios, el hombre Jesucristo. Dios tenía un cuerpo en el cual Él se iba a manifestar. Este cuerpo estaba solo en su mente y plan hasta la encarnación, cuando ese cuerpo fue concebido en el vientre de la Virgen María y la palabra se hizo carne. Gloria al Señor. Vamos a ver otro tema en este video, otra lección que se llama los atributos de Dios. Si usted puede tomar nota, sería muy importante. Dios posee varios atributos. Los atributos son definidos como las características y cualidades de Dios. Así como el agua es húmeda y el fuego es caliente, así Dios es eterno, inmutable, santo, etc. Estos se pueden clasificar en dos clases. Uno, los atributos naturales, y dos, los atributos morales. En esta lección no trataremos de hacer un estudio completo de los atributos divinos. El estudiante de la Biblia debe estar familiarizado con aquellos que son mencionados con más frecuencia. Hay que hacer una distinción clara entre un atributo y aquello que es la misma esencia de Dios. Para ilustrar esto, tomemos el ejemplo del agua. El agua químicamente es H2O, pero el agua es húmeda. Un atributo del agua es que es húmeda. Sin embargo, H2O no es un atributo. El hidrógeno y el oxígeno son los elementos químicos que componen el agua. De la misma manera, Dios es inmutable, lo que constituye uno de los atributos. Pero Dios es espíritu, lo que no debe ser considerado como un atributo.
El primer atributo que veremos es Dios es omnisciente. Salmos 139, los versículos del 2 al 3 dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Proverbios 15:3 dice: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hechos 15:18 dice: Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hay otras referencias adicionales para que usted las busque en su tiempo libre. Job 11 del 7 al 8, Mateo 10, 29 y 30, Isaías 40, 26 al 27, Primera de Juan 3:20, Isaías 46, 9 y 10, Proverbios 5, versículo 21. La omnisciencia de Dios significa que Dios es perfecto en el conocimiento. Él lo sabe todo. Él tiene conocimiento perfecto de todo lo que va a acontecer entre la familia humana y las naciones. En una lección que veremos más adelante se hará un estudio de la presciencia de Dios. No debemos confundir la presciencia de Dios con su preordinación. El hecho de que Dios conoce una cosa hace a esta evidente, pero no necesaria. El hombre aún tiene la responsabilidad de sus propios actos. También hay que tener en cuenta que hay una cosa que Dios no conoce, otro Dios fuera de él. Otro atributo es Dios es omnipotente. Génesis 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Job 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La omnipotencia de Dios significa que Dios es perfecto en poder. El poder de Dios no admite ni linderos ni limitaciones. Satanás tiene poder sobre los hijos de Dios solo hasta donde Dios se lo permite. Dios pone un límite a Satanás en la misma manera que él puede poner una barrera contra las olas del mar. Hay otras referencias para este atributo de Dios y están en Job, el capítulo 1, versículo 12, Job, capítulo 2, versículo 6, Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 32. Otro atributo es Dios es omnipresente. Salmo 139, versículos 7 y 8 dicen: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Hay otras referencias adicionales para que usted las busque en su Biblia. Génesis capítulo 16, verso 13. Hechos capítulo 7, verso 48. Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 6. Hechos 17, versículo 24 al 28. Y Mateo, capítulo 28, verso 20. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está en todas partes, en todo momento. Su centro está en todas partes. Su circunferencia no se halla en ningún lado. Dios puede estar lejos como puede estar cerca. Él está adentro. Nuestro espíritu es el hogar que Él más ama. Háblale. Es entonces que Él escucha, pues ese espíritu con espíritu pueden encontrarse. Él está más cerca que tu respiración y más cerca que tus manos y tus pies. La omnipresencia de Dios no es sólo una verdad descubridora, sino que es también protectora.
descubridora para los pecadores, pero protectora para el Hijo de Dios. Otro atributo es Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 15 al 16 dicen: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 41, verso 14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. La santidad de Dios es el atributo que nos hará recordarlo más que ningún otro atributo. Las visiones que Dios dio a Job, Moisés e Isaías demuestran esto claramente. Más o menos 30 veces el profeta Isaías se refiere a Dios como el Santo. Es a causa de este atributo más que los otros que Dios no puede tener compañerismo con el hombre pecador. No es la omnipotencia de Dios y la debilidad del hombre lo que obstaculiza esta amistad, como tampoco el hecho de que Dios es perfecto en el conocimiento y el hombre es limitado en el conocimiento. Es más bien por la santidad de Dios y el pecado del hombre. Es por esto que Dios siempre quiere que le recordemos por su atributo de santidad. La santidad de Dios ha demandado que la sangre de millones de corderos, cabras, bueyes, tórtolas, etcétera, fueran derramada para que el hombre pudiera acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento podemos acercarnos a Dios únicamente por medio de la sangre del hombre Jesucristo. La construcción del tabernáculo con su más sagrado lugar, dentro del cual el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre, los 10 mandamientos con todas sus órdenes morales, las leyes de animales sucios y limpios. Todo esto nos habla de la santidad de Dios. Dios es separado de toda maldad y no hay absolutamente nada en él que no es santo. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Nosotros tendremos vistas correctas del pecado cuando consigamos vistas correctas de la santidad de Dios. El acercamiento a un Dios santo tiene que ser por medio de los méritos de Jesucristo y sobre los principales de la rectitud que están en Cristo y que nosotros naturalmente no poseemos. Otro atributo es Dios es inmutable. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La inmutabilidad de Dios no cambia. El tiempo y el cambio son negados por Dios. No hay pasado, ni presente o futuro para Dios. Todo es un gran presente viviente. No es posible que Dios tenga un atributo en un tiempo determinado que no lo tenga en otro. Otro atributo es Dios es eterno. Éxodo 3, versículo 14, dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová,
para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. La eternidad de Dios está estrechamente vinculada con la inmutabilidad. Esto significa que Dios existe en la eternidad y el tiempo no ejerce ningún efecto sobre él. En él no hay pasado ni futuro, sino un presente eterno. Yo soy es uno de los grandes títulos de nuestro Señor. El pasado, el presente y el futuro están dentro de estas palabras. Yo soy, que significa el Dios eternamente presente, el Dios existente por sí mismo. Hay una relación definida como la omnipresencia de Dios y la eternidad de Dios. Esto se puede entender al considerar la relación directa que hay entre espacio y tiempo. Esto puede resolverse en una forma científica. Realmente, Dios no podría ser omnipresente si Él no fuera el yo soy. Llenando el universo con su presencia, Él ve el pasado como si fuera el presente. Cuando debemos regocijarnos que nuestro pasado fue borrado por la sangre de Jesús. De otro modo, nuestros pecados aparecerían continuamente como si sucediesen ahora ante los ojos de nuestro Señor. Gloria al Señor. Otro atributo de Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Parecería que el amor es más que un atributo, expresa la esencia misma de la naturaleza de Dios. Debería ser considerado junto con las afirmaciones Dios es luz. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El amor de Dios es más grande que la comprensión humana. Está mucho más allá de la medida y el entendimiento. El amor de Dios es de tal naturaleza que se extiende a todos los hombres, en todo tiempo y lugar. Dios ama a cada hombre sin tener en cuenta su color, nacionalidad o cultura. Él no ama los pecados y los hábitos del hombre, sino ama el alma del hombre, y él constantemente tiene en su corazón el bienestar físico y espiritual de los hombres. La cruz del Calvario es la expresión más alta del amor de Dios hacia el hombre pecador. Otro atributo que tenemos es Dios es justo y honrado. Salmos 116:5 dice, Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmo 145, el versículo 17 dice, Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Los atributos de honradez y justicia son expresiones adicionales de la santidad de Dios. Por el hecho de que Dios es honrado, podemos ver su odio hacia el pecado. Debido a que Dios es honrado, hay una imposición de leyes y exigencias de honradez a sus hijos. Debido a que Dios es justo, hay una ejecución de penas que están relacionadas con esas leyes. Dios siempre hace aquello que es recto, y su justicia está siempre libre de toda pasión y venganza. Son estos atributos los que exigen una propiciación para el pecado, antes que el pecador pueda ser justificado. Hemos llegado al fin de esta lección. Espero que haya sido de edificación para su vida. El Señor Jesús los bendiga ricamente.